Comienza la novena ronda de negociación colectiva, de Consejo de Salarios. El gobierno fijó las pautas, también los empresarios expresaron disconformidad porque se plantea un incremento para el sector privado ubicado en el 2,5% a negociar a partir de julio. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes estos planteos que está haciendo el Poder Ejecutivo? Hay sectores empresariales que están diciendo: nosotros no estamos en condiciones de ni siquiera absorber ese 2,5 en caso de que sea 2,5, ¿no? Digo, decir, habrá quienes logren hacia arriba y quienes de pronto no lleguen ni a ese 2,5. Recién le preguntabas a Abigail sobre cómo había sido el balance de la octava ronda en relación a si algunos sectores pudieron superar las pautas de la octava ronda, y de unos 190 convenios y unos 190 mesas de negociación que hubo, casi 40, 37 lograron romper la pauta de alguna manera. Nuestro sindicato modestamente fue uno de esos 37 y logramos tener un plan de recuperación en este convenio del 100% de la deuda generada en los salarios de los trabajadores producto del acuerdo de las pautas de la octava ronda, que es un 4%, un 4,2%. Ese era el compromiso que tenía que asumir el gobierno en esta ronda, es decir, bueno, devolverle a los trabajadores lo que los trabajadores perdieron y las trabajadoras durante el convenio puente. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece el gobierno a las familias trabajadoras para estos próximos 2 años? Bueno, primero que nos divide en dos grandes grupos. A un grupo, que es el llamado muy afectado por la pandemia, que le plantea seguir perdiendo salario. No solo no va a recuperar los 4 puntos que perdió en el 2020, sino que va a seguir perdiendo durante un año más toda la caída de la inflación. Es decir, que son sectores que están ganando en promedio 20, 24 mil pesos líquidos, los que van a seguir sufriendo el desgaste del crecimiento de los precios sobre un salario que se va a mantener prácticamente congelado. Eso es muy grave porque es postergación de derechos, pérdida de calidad de vida, retracción del consumo, enlentecimiento del proceso de recuperación del mercado interno. O sea, el impacto es muy agresivo. Después, el otro grupo, que es el llamado poco afectados por la pandemia. A los que le va a ir mejor, Ana María, van a recuperar solo el 40% de lo que perdieron durante el año puente. Solo el 40%. O sea, van a estar 2 años para recuperar el 40% de lo que perdieron en uno. Eso, a todas luces, es altamente insatisfactorio, es regresivo, es retardatario. Y después hay otro subgrupo, dentro de los poco afectados por la pandemia, que solo va a recuperar el 30%. Va a estar 2 años para recuperar el 30% de lo que perdió en el 2020. O sea, va a seguir transfiriendo parte de su salario a el capital. Entonces, ese es el escenario del punto de vista salarial, pero hay algo más preocupante. Nuevamente, 200.000 personas en el desempleo abierto, 300.000 más o menos en la precariedad, en la informalidad, en la changa. Para esas personas, ¿cuál es la política de generación de empleo? ¿Cuál es el compromiso proactivo del gobierno para asegurarle a esas personas o tender a asegurarle el derecho al trabajo? Porque sale un solo Uruguay a presionar por apropiarse de más renta. ¿Para qué? Para sacar más dinero al exterior, ¿no? Y ahora quiere eliminar el subsidio al boleto estudiantil. Hay una derecha que es más derecha que el gobierno, que es la vanguardia del gobierno, que es el sector del ruralismo organizado en un solo Uruguay, entre otros. Y está peleando por eso. Nosotros tenemos que estar peleando por trabajo para todos. El gobierno hoy no lo está garantizando con estos lineamientos. Entonces, nuevamente, ¿qué nos propone el gobierno? Seguir perdiendo salario, es decir, seguir transfiriendo salario de los trabajadores hacia el 1% más rico y seguir postergando el derecho al trabajo, que es el derecho fundamental de cualquier familia de trabajadores, porque las familias trabajadoras del Uruguay quieren ganar su sustento con el trabajo. 220.000 se anotaron para los jornales solidarios, que son 12.500 pesos nominales. O sea que el gobierno te proponía una propuesta de jornales solidarios para quedar por debajo de la línea de la pobreza, porque la línea de la pobreza son 14.500 pesos. Entonces el gobierno estaba dando una política muy insuficiente de generación de empleo para ser oficialmente pobre. Y esto no tiene que ver con la pandemia. Y esto hay que denunciarlo, porque nosotros tenemos que aprovechar este tipo de debate, este tipo de discusiones,
para hacer pedagogía social, para explicar nuestro punto de vista, ¿verdad? Es decir, ¿sabés cuánto facturaron los frigoríficos por día los primeros 4 meses del año? 5 millones de dólares por día. 5 millones de dólares por día. El sistema financiero, los bancos, 2020, plena pandemia, para que no se use la pandemia como excusa para todo, que no quiere decir que la pandemia no haya impactado, pero para que no se use para todo. ¿Cuánto ganaron los bancos en 2020? 1 millón de dólares por día. ¿Cuánto sacó el 1% más rico? Lo dijo Rodrigo, 3.500 millones de dólares en inversión de cartera. Entonces, la crisis tiene cara de pueblo, la crisis tiene cara de familias trabajadoras, la crisis tiene cara de derechos postergados. No hay una crisis para todos, hay una crisis para muchos, pero la minoría privilegiada sigue siendo una minoría privilegiada. Entonces, cuando nosotros luchamos por salario y por trabajo para todos y para todas, lo que estamos enfrentando es esa desigualdad social estructural, agresiva y excluyente, que tanto daño le hace a la sociedad, porque en definitiva la política o está al servicio de la sociedad o está al servicio de los privilegios. Nosotros queremos una política al servicio de la sociedad. Yo le comentaba a Sergio el tema de, bueno, las características de lo que está empezando ahora, ¿no? La negociación colectiva. El gobierno señala que la recuperación se va a dar al final del periodo, plantea una pauta salarial, concretamente un 2,5. Yo le decía a Sergio, bueno, se negociará, algunos, los que puedan, negociarán por arriba, otros quedarán por abajo. El tema es que, bueno, en el Uruguay prácticamente el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y hay miles de empresas que están en una situación muy complicada. Por otro lado, la prioridad es conservar las fuentes de trabajo. Entonces, ¿cómo explicar y cómo ver toda esa realidad, ¿no? El tema con la pequeña empresa, que como decías vos es la mayoría del entramado empresarial, es que su supervivencia no depende de la baratura del salario, de bajar salario, sino que depende de un ecosistema que le permita sobrevivir apalancada en sectores de capital avanzado que exportan mercancías y apalancada sobre todo en la posibilidad de vender al mercado interno. Entonces, cuando el gobierno, aún en un escenario donde estamos teniendo récord en materia de precios de exportación, la soja $600 estaba a 350 hace un año, la madera, la celulosa $500, estamos en récord en soja, carne y madera de exportación. En ese escenario, al comprimir la posibilidad de recuperación salarial, se está pegando un tiro en el pie en la posibilidad de recomponer el conjunto de la economía. Y acá se manifiesta, creo, de vuelta el carácter parcial, sesgado, particularista del elenco herrerista en el gobierno y por ende también de toda la coalición. O sea, por eso el herrerismo gobierna cada 50 años Uruguay, porque no puede articular el conjunto, el complejo y vasto conjunto de intereses que tiene todo el país en conjunto, ¿no? Yo por eso no le auguro demasiados éxitos a esta política restrictiva, sesgada y sectorial, ¿no? Todo indica que se van a concretar las firmas que está en el recuento de la Corte Electoral. ¿Cómo está visualizando en relación con la situación salarial del país la salida a tratar de derogar los 135 artículos de la LUC por parte del PIT-CNT? Yo creo que ahí estamos en un gran desafío en todos los aspectos. La ronda de Consejo de Salario es un desafío. El tema del referéndum es un desafío. La reforma de la seguridad social también es un desafío. Tenemos abierto un montón de frentes que creo que eso también es una táctica que ha desarrollado el gobierno a partir de cómo se ha movido, sobre todo en el primer año, y que eso es preocupante. Creo que en realidad la situación actual de los trabajadores y las trabajadoras hace que se empiece a prestar atención más y que en realidad empiece a haber también más interés con respecto a algunas cosas, ¿no? Igual a mí me parece que bueno, que en estos 2 meses seguramente lo que ocurra es una gran concentración sobre el tema Consejo de Salario, ¿no? Sin desmedro de lo demás, ¿no?
Nosotros estamos desarrollando actividades, asambleas y todo atado de la mano a nivel nacional para obviamente afinar algunos aspectos que tienen que ver con el referéndum, cómo nos paramos y para que realmente la gente comprenda lo que implica derogar esos 35 artículos, ¿no? Hay mucha cosa ahí adentro, obviamente se manifiestan muchos aspectos, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inclusión financiera, eso es sumamente importante para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces hay como mucho para explicar, pero la gente también tiene que ver cómo impacta realmente sobre varios aspectos, ¿no? La vivienda, bueno, ni que hablar de la educación. Pero me parece que mayoritariamente es eso y que son varios frentes. En lo particular me parece que estos 2 meses, y así lo hablábamos en el secretariado pasado, va a estar centrado en el Consejo Salario. Y después también, obviamente, va a haber un gobierno que va a hacer una campaña de defensa de la ley de urgente consideración. Y bueno, y ahí también hay que ver cómo nos paramos nosotros para que esa campaña que nosotros hicimos y que fue, creo que buena, si se quiere, porque logra y alcanza el objetivo y seguramente, como vos decís y como nos transmiten los compañeros y compañeras de allí, es casi una obviedad que el plebiscito está ahí, el punto es fijar cuándo y bueno, y todos los movimientos que haya también, ¿no? Uh-huh. Sergio, por un lado la campaña contra la LUC, por otro lado salir por este tema de la negociación colectiva y la disconformidad por parte de los trabajadores. Sí, yo creo que, digamos, son distintos árboles de un mismo bosque, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de poder que impulsa el herrerismo como cerno de la minoría privilegiada del Uruguay contra los derechos de las grandes mayorías. Ese es el centro de la cosa. Se expresa en los 135 artículos de la LUC, se expresa en la ley de medios, se expresa en la reforma de la seguridad social, se expresa en la falta de trabajo, se expresa en el incremento permanente de los precios. Porque dice, la inflación está cerró el 2020 en un 9,46. Y ahora sí. Está bien, 9,46. Pero hay meses del año en donde la canasta de precios de los alimentos la duplica y la carne la triplica. Entonces la inflación de los pobres no es la misma inflación promedio. Y eso también lo tenemos que poner en discusión. O sea, yo creo que lo que está en discusión acá, el eje central de la discusión es el país de las minorías privilegiadas contra el país para todos y para todas. Y eso se expresa en distintos escenarios. Consejo de salario, que peleamos por trabajo para todos y para todas. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. En una sociedad capitalista, a quien le roban el derecho al trabajo lo están dejando afuera del consumo de lo elemental. Lo están tirando para afuera de la sociedad. Entonces es muy grave, es muy violento eso. Sufrir el desempleo es un acto de violencia tremendo, tremendo, muy doloroso. Pero a su vez estamos peleando por los ajustes salariales con respecto a la inflación. Porque no se está planteando tampoco aumentos del 40 o del 50% de salario, del 15%. Se está luchando para evitar la desvalorización del trabajo con respecto al aumento de los precios. Esa es una lucha de integración social, de inclusión social. Otro asunto que me parece muy importante que discutamos, algo le preguntabas a Rodrigo, tiene que ver con, ¿y es posible eso? Porque hay algo del pensamiento mágico que nos coloca el liberalismo en la cabeza de todos nosotros y de todas nosotras, que es que no se puede, que no hay alternativa. El fatalismo histórico, es esto o nada. Entonces, cuando aceptamos esa premisa, nos abren la puerta para la resignación histórica. Y desde la resignación histórica, el único derrotero es la aceptación pasiva de las injusticias. Y el movimiento sindical, el movimiento popular, está lleno de hombres y mujeres que nos han enseñado que la única forma de dar un paso al frente es abrazarse a la idea, a la convicción de que otro mundo es posible. Y así surgieron los cambios, ¿no? Así surgieron los cambios. No hay cambio que haya surgido en la historia de la humanidad que no haya tenido circunstancias objetivas concretas, pero además la esperanza de que hay algo mejor más allá de esta realidad. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos arriba de la mesa cuál es el papel del Estado en el aseguramiento de los derechos básicos y elementales para todos los ciudadanos, en la redistribución de la riqueza socialmente producida. ¿Uruguay es un país pobre o es un país desigual? Si es un país pobre, aceptemos que no puede haber trabajo para todos. Si es un país pobre, aceptemos que la rebaja salarial
es la única alternativa. Si es un país pobre, aceptemos que solo hay un plato de comida por niño por escuela y no puede repetir. Si es un país pobre, aceptemos que perdimos 9.000 becas del Uruguay Estudia, cuando solo 2 de cada 10 de los jóvenes más pobres del Uruguay pueden terminar el liceo. Sin embargo, le sacamos 8.000 becas. Entonces, si es un país pobre, aceptemos esas premisas. Ahora, si es un país desigual, que es muy distinto a ser un país pobre, busquemos la estrategia y la manera de que haya patria para todos y no solo patria para algunos, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿qué perspectiva ves? Bueno, ahí no es claro porque todavía recién se está viendo en qué términos se va a salir de la pandemia, de la cual de hecho aún no se ha salido del todo. O sea, en materia de pronóstico, creo que para este 2021 se pronosticaba un 1 y pico % de recuperación del PBI en el caso uruguayo específico, pero el incremento de los precios de las materias primas dan un aire para Uruguay, obviamente, para que acelere la recuperación. Ahora, si ese incremento de los precios se termina embolsando en los bolsillos de los exportadores, esa recuperación no va a derramar y va a ser algo que va a quedar concentrado y después se va a traducir en más desvío de activos al exterior. Más allá de esto, yo creo que es importante, siguiendo ese tema que colocaba Sergio, es entender que los consejos de salario, de alguna manera, tienen que ser encarados en dos tiempos. En un tiempo táctico, en el sentido uno va ahí a discutir y a constituir fuerza política para evitar que el ajuste, ¿no? Que la pérdida real sea superior a lo que va a ser según las pautas del gobierno y las pautas de las cámaras empresariales, porque esta cosa que aparece ahí, que comentaba Abigail, donde las cámaras dicen también estamos en contra de las pautas prestadas por el gobierno, parece más bien un juego de cámaras, ¿no? Porque en realidad, para dejar al gobierno una especie de justo medio, sale Mieres y se dice, no, nosotros estamos de un lado y del otro. Bueno, en realidad parece evidente que es una pauta a la medida de las cámaras empresariales. Pero decía que está el tiempo táctico de los consejos de salarios, pero también está el tiempo estratégico, y es el tiempo en el cual la clase trabajadora tenemos que constituir baterías programáticas para que el salario no sea la variable de ajuste que sistemáticamente se presenta cuando entramos en un ciclo de estancamiento en la economía uruguaya. La actual estructura económica uruguaya tiene a las condiciones de vida de la población como la variable de ajuste. De 2005 a 2015, los consejos de salario fueron exitosos. El salario real creció un 5% al año. Pero esas condiciones históricas no se van a repetir siempre y de hecho ya no están más. Entonces ahora lo que queda pendiente, creo yo, como fuerzas sociales, como bloque de izquierda, como la mayoría nacional que somos, porque los trabajadores son el 70% de la población y la pequeña empresa es el 20% de la población, es cómo constituimos baterías programáticas para un nuevo Uruguay. Un Uruguay que ya no es el Uruguay de las vacas gordas del periodo anterior, sino que ya tiene otro tipo de desafíos que requieren otro tipo de audacia programática por parte nuestra. Y el tema de la inflación que recién mencionaba Sergio, que decía, bueno, hay una inflación que para las familias más humildes no se puede ubicar en esa media de inflación, hay una inflación más alta. Bueno, es así, porque la canasta de consumo de las familias más humildes, lo que es alimentos, lo que es transporte, lo que es vivienda, pesa mucho más en el conjunto de la canasta de consumo, pero el IPC como índice está elaborado para un promedio nacional, que eso también contempla el consumo de familias con mayor poder adquisitivo. Por eso, si la inflación es más fuerte en alimentos o transporte, por ejemplo, eso va a hacer que el salario de los más pobres diferencialmente caiga más incluso que el promedio. Abigail, en la perspectiva de esta negociación que tú decías, bueno, estos 2 meses estamos ahí concentrados en esta negociación, en estos consejos de salarios, ¿ves escenarios diferentes a lo que ocurrió en 2020, en la medida que también ahora se está en una etapa en la que se está cediendo a la pandemia, al punto que el gobierno está anunciando incluso el cese de la emergencia sanitaria? Bueno, un apunte que quería acotar a lo que había dicho Sergio en su principio,
que es un país extremadamente desigual y que profundiza su desigualdad, que me parece que es importante dejarlo marcado. El tema también de lo que mencionaba Rodrigo con respecto a cómo fueron los periodos del 2005 al 2015 en materia de consejo salario, sobre todo lo que implicaron algunas rondas como la quinta y la sexta, que creo que en realidad ahí fue totalmente distinto, las fórmulas que se usaban eran distintas. Y en realidad el punto es que nosotros ya en la séptima ronda advertíamos que era una ronda sabor empate. Entonces ya vaticinaba algunas cosas de las que se venían. A eso también igual no quería que se me escapara, pero me parece que es algo que debería de quedar ahí instalado, sobre todo para algunos compañeros y compañeras que se puedan estar enganchando, que tal vez no tienen tanto contacto con la masividad de ese Facebook, lo pueden enganchar, que también, eso también que se mencionaba, de cómo el sector empresarial hace su juego, ¿no? Un sector empresarial que incluso el año pasado, previo a la firma de esa acta, de ese convenio puente, también anunciaba que capaz que no pagaba el correctivo, ¿no? Que venía firmado rondas anteriores, ¿no? O sea, esos son los empresarios del Uruguay. Y ellos ahora incluso, en la representación de dos grandes cámaras, plantean una modernización de las relaciones laborales con respecto a contratación de trabajadores y de trabajadoras por menos de los laudos establecidos, dinamitando, por ejemplo, esa cuestión que tuvo el Consejo de Salario, al menos de ese espíritu de ordenar y de ubicar mínimos para determinadas categorías. Entonces me parece que eso también complejiza muchísimo la situación, y creo que a veces se instala también el sálvese quien pueda, ¿tá? En una situación muy compleja. Sergio mencionaba, si para jornales solidarios hubo tanta gente que se apuntó para trabajar, es que hay una necesidad de empleo. ¿Qué va a pasar con esos hombres y mujeres que están dentro del programa Jornales Solidarios una vez que se termine? Porque algunas propuestas son, además de insuficientes, además de que no generan trabajo digno, decente o ingresos de los que son necesarios para la población, son realmente propuestas finitas y que no atienden realmente eso. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, y también mencionar cómo ves este escenario, ¿no?, de 2021, con prácticamente todo indica que el cese de la emergencia sanitaria, una nueva negociación colectiva, la novena, un escenario evidentemente muy diferente al de 2020. Yo creo que en materia de pandemia, digo, sí, ¿no? Si le seguimos el hilo conductor al gobierno y tomamos de buena fe lo que nos dijo el ministro Pablo Mieres en el Consejo Superior Tripartito, que es donde se reúne el gobierno, la representación de los trabajadores y las trabajadoras por medio del PIT-CNT y de las principales cámaras empresariales del país. Mieres dice, el gobierno está comprometido a que al finalizar el periodo de gobierno se recupere todo el salario. O sea, que el salario real tenga el mismo valor de compra que tuvo al inicio del gobierno. 2020-2025. 2020-2025. Vamos a tomar como cierto eso, porque yo no tengo por qué creer que me está mintiendo. Vamos a tomarlo como cierto. El gobierno se está comprando una bomba. Una bomba. Y va a tener que, digamos así, elegir de qué lado de la mecha se va a colocar. ¿Por qué? Porque a los trabajadores y a las trabajadoras les viene acumulando deuda el gobierno, le está debiendo pérdida de salario, sí, ¿no? Decís, acumularlo todo para el final. Pero escuchame una cosa, estamos diciendo que los que van a recuperar más, no es el caso de Sintep, porque nosotros tenemos el 100% programado para cobrarlo ahora. Ahora, todo el resto de los trabajadores, buena parte del resto, los que le va mejor van a cobrar solo el 40% de la deuda. El 60% va a quedar para el último periodo de gobierno, que se suma a la inflación no cobrada en los últimos 2 años también. O sea, es la deuda del periodo puente más la deuda que surja en estos 2 años. Todo eso va a quedar para cobrar en el último periodo de gobierno. Entonces, lo que yo me temo es que naturalmente las trabajadoras y los trabajadores le van a ir a golpear la puerta al gobierno, cumpla con lo que usted dijo y recupere el salario perdido. Y eso va a generar movilizaciones legítimas de reclamos democráticos y populares por el derecho a recuperar el derecho del salario perdido. Y el gobierno, lo que yo estimo que va a hacer es, ante que imponerle a las empresas incrementos muy bruscos, porque van a ser muy altos, no va a cumplir con su promesa y le va a decir al movimiento sindical que se está movilizando porque es un año electoral.
Y estas cosas hay que ya denunciarlas, ya anticiparlas y desde ya explicarlas para que no se utilice desde el gobierno, el movimiento sindical, para decir que está haciendo campaña. Nosotros vamos a estar reclamando por nuestros derechos legítimos, justos, necesarios, vinculados a recuperar el salario perdido y que haya trabajo para todos. Ahora, lo que creo también, otra reflexión que me gustaría compartir, es que deberíamos repensar la clave estratégica del rol, del movimiento sindical en clave estratégica en los consejos de salario. Porque ¿qué pasa? Nosotros en la lógica sectorial hay situaciones objetivas que no podemos dejar de ver. No podemos dejar de ver. Por ejemplo, si vamos al sector de la gastronomía o del turismo a reclamar aumento de salario, inclusive empate con la inflación, estamos hablando de un sector que viene extremadamente vapuleado. ¿Pueden muchas de las pequeñas empresas gastronómicas hacerse cargo de esa erogación que es justa desde el punto de vista del trabajador, pero que objetivamente la empresa no lo puede hacer, no porque sean malos, sino porque no pueden, porque están cerrados o al punto de cerrar? Sería necio decir eso. Entonces, si nosotros vamos a una lógica exclusivamente sectorial, los trabajadores del sector frigorífico, por ejemplo, por dar uno, podrían perfectamente ir a reclamar no solo la inflación perdida, sino un aumento del salario real, porque es un sector de ganancia extraordinaria, porque está con precios muy elevados, porque China está en un momento de alza en la compra, producto de los problemas que tuvo con la industria porcícola, al punto tal de que facturaron 660 millones de dólares en los primeros 4 meses del año. Entonces, esos trabajadores, ese sector puede ir a reclamar más salario. Los gastronómicos no. Entonces, en la lógica del reclamo exclusivamente sectorial, nosotros mismos como movimiento sindical reproducimos esto de tener trabajadores A, B y C. ¿Cómo me imagino yo disputando el movimiento sindical salario y derecho para todos en las próximas rondas de Consejo de Salario? Disputando pueblo, mayorías sociales contra minoría privilegiada, reclamándole al Estado que cumpla su papel redistribuidor para que en aquellas pequeñas empresas en donde el dueño o la dueña no puede hacerse cargo del aumento salarial, lo garantice el Estado. Lo garantice el Estado haciendo justicia social. Porque en definitiva, la industria frigorífica, ¿cuáles son los activos que le permite florecer a la industria frigorífica? El suelo, la genética del ganado, las condiciones naturales del territorio, que no son ventajas comparativas que tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con las condiciones naturales del territorio. Es decir, hay un acervo colectivo que la industria frigorífica utiliza para sacar provecho para una pequeña minoría de accionistas. Pero es un acervo colectivo que le pertenece al país en su conjunto. Entonces, cuando yo digo, vayamos al movimiento, como movimiento sindical, a una próxima ronda de salario, a luchar pueblo, grandes mayorías sociales contra la minoría privilegiada. No a ir sector por sector, porque en el sector a sector algunos ganan y otros pierden. Lo que plantea Sergio, sector por sector, todos juntos, reclamando. Comparto la estrategia de negociación global que plantea Sergio en términos políticos. Y desde el punto de vista instrumental, económico, ¿cómo se puede viabilizar, ¿no? Decir, a ver, esos sectores que pensemos lo que él decía, ¿no? Los gastronómicos, esa empresa chica, el turismo, ¿cómo es desde el punto de vista instrumental? Porque desde el punto de vista conceptual, quien me está mirando por Facebook quizás lo pueda entender, ¿cómo se puede instrumentar, ¿no? Y bueno, un diseño de transferencias donde el Estado justamente opera esa transferencia, ¿no? Desde sectores superavitarios a sectores con mayores dificultades, ¿no? Creo que además de eso, esas son transferencias de carácter impositivo en un lado y subsidios en otro, ¿no? Pero creo que además de eso también es importante discutir la cuestión salarial en un sentido más amplio, donde aparece el problema de la desmercantilización del salario. O sea, incorporar el componente de salario indirecto en la población, o sea, aquella parte de nuestro salario que en realidad se nos provee bajo la forma de servicio público gratuito. Educación, salud, etc. Incrementar el peso dentro del conjunto del salario de la parte que es en realidad servicio estatal, que es un servicio universal y que de alguna manera nos permita acercarnos a una igualación salarial entre las diferentes fragmentos de la clase trabajadora, ¿no? Que también es un problema que tenemos. O sea, al interno de la clase trabajadora hay una fragmentación salarial que es bastante importante y que es un problema también. Sumado a esto,
yo creo que habría que discutir también la cuestión del salario yendo un punto atrás, que es la cuestión de la producción y que es la cuestión de la inversión. En qué se invierte y en qué se produce en Uruguay y cómo Uruguay se inserta a nivel global. El herrerismo plantea que nos encomendemos a Maya Oro. Esa es la visión estratégica del gobierno que fue bien graficada por el presidente. Encomendarse a Maya Oro es como lo dijo el presidente, ¿no? Es decir, hay que dejar que los sectores ganadores acumulen riqueza y que eso va a derramar. Básicamente la filosofía, esa que es la misma filosofía de la calle Herrera que tuvimos en el 90, ¿no? Es un neoliberalismo en sus mismos términos prácticamente, lo que cambian son las metáforas, que esta vez apareció Maya Oro. Pero si uno mira a Maya Oro, en el 2003 el 70% de las exportaciones uruguayas de que hace el Uruguay eran de capital nacional. De la canasta exportadora de 2003, 70% la hacían capitales nacionales. En 2018 eso se invierte. 30% es capital nacional, 70% es capital extranjero. ¿Qué quiere decir? Que Maya Oro está desapareciendo. Maya Oro lo que es ahora es un socio menor del gran capital internacional. Entonces nos proponen que nos encomendemos a un sujeto que en realidad está desapareciendo, como es el caso del gran capital nacional. Yo lo que creo que hay que discutir, llegado a este punto, y también pensando en las dificultades que salen para América Latina, para Uruguay, en esta nueva etapa a nivel mundial, es la inversión productiva, la inversión económica, el control del excedente nacional como un asunto público, como un asunto de orden de lo común, como un asunto de orden estratégico y como un asunto de interés nacional superior. Hoy la inversión es una decisión individual orientada por la rentabilidad de particulares. Creo que hay que poner otra racionalidad ahí que sea la inversión y el control del excedente nacional para apalancar un proyecto de desarrollo nacional. Si no avanzamos en ese sentido, van a persistir un montón de dificultades salariales, por ejemplo, que luego se van a manifestar en pautas salariales regresivas. Yo creo que esto implica un salto programático que ya se está planteando, que cerrado el proceso de la LUC, por ejemplo, haya un Congreso del Pueblo nuevamente, organizados del PCNT, etcétera, pero que tenemos que darnos lugar para recuperar ese registro estratégico a la hora de pensar la economía. Abigail, hablábamos de, recién tú mencionabas, hoy día se asume que hay muchos trabajadores que están cobrando ya en los hechos por debajo del laudo, que los empresarios están ofreciendo salarios por debajo del laudo. Bueno, ahí en realidad, para empezar lo que mencionábamos recién con respecto a estos planes, pero para seguir en realidad, por ejemplo, hoy tenemos compañeros y compañeras, muchísimos, más de 70.000 trabajadores en el seguro de paro. Hay compañeras realmente, por ejemplo, vinculadas al sector nuestro, que cobran muchísimo menos del salario mínimo nacional, por tanto cobran muchísimo menos del laudo, o sea que por ahí ya hay un pequeño problema. Después, otra cosa que sí a mí me gustaría también dejar marcada, tiene que ver con que todo esto que mencionábamos también obedece a un gobierno que obviamente prioriza el consumo de quienes pueden y obviamente no garantiza, como decía Rodrigo, que en realidad todos y todas accedan de la misma forma a bienes y servicios. Y sobre todo el Estado cuidando que todos accedamos a esos servicios. Entonces en realidad también se ve quiénes pueden acceder a determinadas cosas, quiénes pueden gastar más, cómo se retrajo el consumo en nuestras casas, en nuestras viviendas. Sergio recién también mencionaba que hay sectores que obviamente fueron afectados, como el sector gastronómico. Nosotros también estamos con varios sectores que empatan ahí y que también fueron subsidiados y también los trabajadores recibieron subsidios que algunos ni siquiera lo cobraron al día de hoy también, porque hay un gobierno que a veces anuncia y después hay trabajadores que no acceden a determinados subsidios. Y bueno, y eso también me parecía como importante dejarlo marcado también. Y ahora me perdí con lo que iba a decir. No, porque estamos hablando de que sí, efectivamente hay trabajadores que... Pero por ejemplo, tenemos disparidad y por ejemplo hay en algunos sectores, como por ejemplo en el Supergas, ¿no?, donde en realidad las ventas aumentaron durante el último año, ¿no? Se nos quiere hacer creer que es un sector que está un poco afectado, que es poco afectado.
Entonces, en realidad, cuando aumentó nuestro consumo, y entonces es medio complejo realmente a veces explicar algunas cosas y que también realmente se entienda que hay una afectación que es brutal.